Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy aquí listo para compartirles algo que sinceramente me dejó completamente boquiabierto. Hoy vamos a hablar de un vídeo que se volvió viral hace poco, un clip que muestra a un reportero en medio de una transmisión en vivo cuando, de repente, ocurre un accidente justo detrás de él. Lo que realmente hace que este vídeo sea tan especial es la reacción del reportero. No se imaginan, es algo que tienen que ver para creer. Vamos a analizarlo juntos, a ver qué podemos aprender de esta situación tan inesperada. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de analizar vídeos virales y descubrir cosas interesantes, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y además, podrán estar al tanto de todo lo que subo. Ahora sí, vamos al vídeo. Ok, pongámonos en contexto. El vídeo original muestra a un reportero, vamos a llamarlo Juan, transmitiendo en vivo desde una calle bastante transitada. Juan está hablando sobre el tráfico matutino, un tema bastante común, la verdad. Todo parece normal, el fondo es lo típico de una ciudad bulliciosa, con coches pasando, gente caminando, nada fuera de lo común. Juan está vestido de manera formal, hablando con seguridad y profesionalismo, como cualquier reportero. Lleva un traje azul marino impecable, una camisa blanca almidonada y una corbata de un rojo discreto. Su cabello está peinado hacia atrás, con un toque de gel que le da un aspecto pulcro. En sus manos, sostiene un micrófono con el logo de la cadena de noticias para la que trabaja. De repente, mientras Juan está hablando de la congestión vehicular y las posibles soluciones que plantea el gobierno local, se escucha un fuerte estruendo. ¡Boom! Un sonido seco metálico inconfundible. Inmediatamente después, se ven unas chispas y se escucha el chirrido de las llantas. Un accidente. Y para colmo, pasa justo detrás de Juan. El estruendo es tan fuerte que hace vibrar el suelo bajo sus pies. El humo comienza a elevarse desde uno de los vehículos, creando una nube densa que se mezcla con el smog de la ciudad. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La mayoría de nosotros, al presenciar algo así, reaccionaríamos de una manera bastante predecible, nos voltearíamos inmediatamente, nos asustaríamos, tal vez incluso gritaríamos. Pero Juan tiene una reacción que honestamente me dejó sin palabras. En lugar de entrar en pánico o de siquiera inmutarse, Juan mantiene la compostura. Sí, lo escucharon bien. Mantiene la compostura. Apenas parpadea. Su rostro se mantiene prácticamente igual. Su voz no tiembla. Simplemente con una naturalidad asombrosa, continúa hablando sobre el tráfico. Es como si el accidente fuera un ruido de fondo, un mero detalle insignificante en el panorama urbano. ¿Pueden creerlo? Un accidente automovilístico ocurre a menos de 2 metros de distancia y este hombre sigue hablando como si nada. Es impresionante. Es casi surrealista. Podríamos incluso pensar que se trata de una escena de una película de comedia negra, si no fuera porque sabemos que es real. Lo que hace aún más increíble esta situación es que no es como si el accidente fuera menor. Por lo que se puede ver en el vídeo, parece que 2 coches chocaron bastante fuerte. Hay pedazos de plástico esparcidos por la calle, el humo empieza a salir de uno de los vehículos, y la gente comienza a acercarse para ver qué pasó. Los conductores, visiblemente conmocionados, salen de sus vehículos para evaluar los daños. Se puede ver a una mujer llorando y a un hombre gesticulando con frustración. Pero Juan, impasible, continúa describiendo las rutas alternativas que los conductores pueden tomar para evitar el embotellamiento. Su voz es monótona, casi robótica, como si estuviera leyendo un guión preestablecido. Después de unos segundos que parecen una eternidad, Juan finalmente hace una pausa. Se gira lentamente hacia donde ocurrió el accidente, como si apenas se diera cuenta de lo que acaba de pasar. Su expresión es una mezcla de curiosidad y ligera preocupación, pero nada de pánico. Sus ojos escanean la escena, tratando de asimilar lo que acaba de suceder. Oh, parece que hemos tenido un pequeño percance por aquí, dice Juan, con una calma que desafía toda lógica. Esperemos que todos estén bien. Su tono es casi indiferente, como si estuviera hablando del clima.
Luego vuelve a mirar a la cámara y sin perder el hilo de su discurso, dice algo así como, bien, volviendo al tema del tráfico. Es como si el accidente fuera una interrupción momentánea, un pequeño inconveniente que no merece mayor atención. Es increíble. Absolutamente increíble. La sangre fría de este hombre es digna de estudio. ¿Cómo es posible que alguien pueda mantener la calma en una situación así? ¿Será que está hecho de acero? ¿Será que es un extraterrestre disfrazado de reportero? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible reaccionar así? ¿Cómo alguien puede mantener la calma en una situación tan estresante y potencialmente peligrosa? ¿Qué mecanismos psicológicos entran en juego en un momento así? Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que Juan es un profesional consumado, alguien que ha estado en situaciones difíciles antes y que ha aprendido a controlar sus emociones. Otros creen que simplemente estaba tan concentrado en su trabajo que no procesó completamente lo que estaba pasando. Su mente estaba tan enfocada en el guión, en la transmisión, que no le dio tiempo a reaccionar emocionalmente. Y luego están los que piensan que Juan es un robot, un androide enviado del futuro para cubrir noticias de tráfico sin importar lo que pase. Esta teoría, aunque descabellada, tiene su encanto. Bromas aparte, creo que la explicación más probable es una combinación de factores. En primer lugar, la experiencia juega un papel fundamental. Un reportero que ha estado en el campo durante años probablemente ha desarrollado mecanismos de afrontamiento para lidiar con el estrés y la presión. Ha aprendido a separar sus emociones de su trabajo, a mantener la objetividad incluso en las situaciones más caóticas. En segundo lugar, la adrenalina puede tener un efecto sorprendente en el cuerpo humano. En situaciones de emergencia, la adrenalina puede aumentar la concentración y la resistencia, permitiendo que las personas actúen con calma y eficiencia. Es como si el cuerpo entrara en un modo de supervivencia, priorizando la tarea a realizar sobre cualquier otra cosa. Y en tercer lugar, creo que Juan simplemente tiene una personalidad tranquila y serena. Algunas personas naturalmente son más capaces de mantener la compostura bajo presión que otras. Su temperamento es más flemático, más resistente a los sobresaltos. Independientemente de la razón, la reacción de Juan es digna de admiración. Demuestra un nivel de profesionalismo y autocontrol que es realmente inspirador. También nos enseña una valiosa lección sobre cómo reaccionar ante situaciones inesperadas. No siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. La clave está en mantener la calma, en respirar profundamente y en enfocarse en la tarea a realizar. Este vídeo se volvió viral precisamente porque la reacción de Juan es tan inusual, tan diferente a lo que esperaríamos. Nos muestra que incluso en medio del caos, es posible mantener la calma y seguir adelante. Y eso, amigos míos, es una habilidad invaluable en cualquier área de la vida. Ya sea en el trabajo, en la familia o en cualquier otra situación, la capacidad de mantener la compostura puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Claro que también hay que reconocer que esta reacción tiene sus detractores. Algunos critican a Juan por ser insensible o por no mostrar suficiente preocupación por las personas involucradas en el accidente. Argumentan que un buen reportero debería haber interrumpido su transmisión para asegurarse de que todos estuvieran bien. Dicen que su profesionalismo rayaba en la frialdad, en la indiferencia. Y entiendo ese punto de vista. La empatía y la preocupación por los demás son cualidades importantes. Pero también creo que es importante recordar que Juan estaba en medio de una transmisión en vivo y tenía la responsabilidad de informar a su audiencia. Además, es posible que haya pensado que otras personas ya estaban ayudando a los heridos y que su presencia no sería necesaria. Quizás pensó que interrumpir la transmisión solo causaría más caos y confusión. En última instancia, la reacción de Juan es una cuestión de interpretación. Cada uno de nosotros puede tener una opinión diferente al respecto. Lo importante es que este vídeo nos hace reflexionar sobre cómo reaccionamos ante situaciones inesperadas y sobre el papel de los medios de comunicación en momentos de crisis. Nos obliga a cuestionar nuestros propios valores y prioridades. Quizás Juan pensó que su deber era informar, mantener a la audiencia informada sobre el tráfico, a pesar de la adversidad. Quizás pensó que mostrar pánico o interrumpir la transmisión solo contribuiría al caos. Quizás pensó que su presencia no era necesaria para ayudar a los heridos. Para resumir un poco,
hemos visto un vídeo viral que muestra a un reportero reaccionando de una manera increíblemente calmada ante un accidente que ocurre justo detrás de él durante una transmisión en vivo. Analizamos las posibles razones detrás de esta reacción, desde la experiencia y la adrenalina hasta la personalidad del reportero. También hablamos sobre las críticas que ha recibido Juan y sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad en el periodismo. En definitiva, este vídeo nos ha dejado mucho que pensar y nos ha enseñado una valiosa lección sobre cómo mantener la calma bajo presión. Este incidente plantea preguntas importantes sobre la ética del periodismo y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en situaciones de crisis. ¿Cuál es el deber de un reportero ante un evento inesperado? ¿Debe priorizar la información o la asistencia a los heridos? ¿Debe mostrar empatía o mantener la objetividad? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Cada situación es diferente y requiere un juicio individual. Lo que está claro es que la reacción de Juan ha generado un debate apasionado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Algunas personas lo admiran por su profesionalismo, mientras que otras lo critican por su insensibilidad. En cualquier caso, su reacción ha dado mucho que hablar y ha puesto de manifiesto la complejidad del papel de los medios de comunicación en la sociedad actual. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la reacción de Juan. ¿Creen que hizo lo correcto? ¿Habrían reaccionado de manera diferente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este análisis. Y sobre todo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.